Estás a punto de escuchar La Radioteca, un podcast de Libertad Digital. Estimada ministra de Vivienda y Agenda Urbana, doña Isabel Rodríguez García. Le escribo estas líneas para solicitar su ayuda en la resolución de un complicado acertijo del que usted es una de las protagonistas. En abril del año 2023, nuestro presidente del Gobierno se refirió por primera vez al porcentaje exacto de viviendas públicas que hay en España. El parque de vivienda pública en España representa solamente un 3% del total del parque de viviendas. La media europea está en el 9%, y hay países que lo tienen en el 20%. Yo creo que España tiene que apostar por ser ese país que tiene el 20% de vivienda pública. Nosotros nos habíamos quedado con el dato de que en España solo hay un 3% de vivienda pública, pero al año siguiente, en junio de 2024, usted dio otra cifra todavía más pequeña. La apuesta del Gobierno es superar ese umbral que tenemos ahora mismo del 1,5% o 2%, dependiendo de las cifras a las que nos acojamos. Nosotros nos habíamos quedado con el dato de que en España en realidad hay únicamente menos del 2% de vivienda pública, pero días después nuestro presidente volvió a cambiarlo. Y a mí me gustaría que uno de mis legados dentro de muchos años sea un parque de vivienda público al nivel que tiene la media europea. Es que nosotros tenemos un parque de vivienda público que está por debajo del 3%. Y 7 meses más tarde concretó un poquito más. Hoy España es de los países de la Unión Europea que está a la cola en vivienda de protección oficial. Representa solamente el 2,5% del total de vivienda en nuestro país. Así que nos quedamos con el dato del 2,5%, si no fuera porque poco después usted dijo: Hemos conseguido avanzar en los últimos años pasando de un 2,5% de parque público de vivienda a un 3,4%. Llevamos mucho tiempo tratando de que el Ministerio de Vivienda, su ministerio, nos ayude a interpretar este trabalenguas. Representa solamente un 3%. Del 1,5% o 2%. Está por debajo del 3%. El 2,5% del total de vivienda. Un 3,4%. Hemos mandado distintos mails a su departamento, les hemos llamado varias veces y ni aun así, ministra, conseguimos que alguien nos responda a una pregunta que a nosotros no nos parece tan complicada. Según los datos oficiales del Gobierno, ¿qué porcentaje de vivienda pública hay ahora mismo en España y cuánta había cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia? Con la esperanza de que esta carta sonora sirva por fin para resolver el misterio, se despide de usted atentamente Dieter Brandau, director de La Radioteca. Postdata. Le recomiendo que no se pierda nuestro nuevo episodio. Lo hemos llamado El Desenladrillador. La Radioteca es un producto informativo del Grupo Libertad Digital. Lo pueden disfrutar en nuestro periódico y en las principales plataformas de podcast y YouTube. Nosotros, evidentemente, no vamos a poder revertir de un plumazo décadas de especulación, de privatizaciones y de inacción de gobiernos conservadores. No podemos construir viviendas de un día para otro. Cuando Pedro Sánchez pronunció estas palabras un 4 de septiembre de 2024, llevaba ya 2.286 días en el gobierno. Desde entonces hasta hoy, la situación no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. De ahí que hasta a sus socios más leales se les esté empezando a agotar la paciencia. El pasado 15 de octubre, en la sesión de control en el Congreso, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, le planteó esta curiosa pregunta al presidente del Gobierno. ¿Qué cree que pueda acabar con su gobierno? La política es impredecible, señoría. O sea, a lo mejor usted me puede arrojar algo de luz. Puede que por la cabeza de Sánchez pasaran en ese instante multitud de motivos que podrían acabar con su gobierno. Mi hermano, mi
mujer, denuncias falsas, recortes de prensa, organizaciones ultraderechistas, la entrada de la UCO. Gabriel Rufián no se refería a nada de esto, porque para el portavoz de Esquerra, Lo que puede acabar con su gobierno es el drama de la vivienda. no sabemos si se cumplirá la profecía de Rufián, pero no sería la primera vez que a un político de izquierdas se le atraganta la vivienda cuando le toca gestionarla desde el poder. Antes de hablar del drama presente y analizar la labor de Sánchez y su ministra Isabel Rodríguez, echemos la vista atrás y retrocedamos al comienzo de la crisis económica en el año 2007. Desaceleración, no de crisis. La llamada desaceleración fue en realidad un frenazo en seco y una paralización total de la economía, incluida la construcción de pisos. Quédense con este dato. Entre 1994 y 2007 se habían edificado en nuestro país más de 6 millones de viviendas. Tras el estallido de la crisis económica, en España dejaron de hacerse casas, literalmente. Y sin embargo, hubo quien tuvo buen ojo y a lomos de esa crisis del ladrillo supo construirse para sí una lucrativa carrera política. Va respondre a les forces malignes. Les forces malignes. Mayo de 2007. Mitin en Barcelona de Iniciativa por Cataluña. Para sorpresa de los presentes aparece una mujer disfrazada con antifaz y traje de heroína que boicotea el acto. Era Ada Colau, convertida en supervivienda. A la candidata a la que tachó de fuerza maligna, Ada Colau acabaría nombrándola años después directora del área de ecología del Ayuntamiento de Barcelona, y al partido al que boicoteó el mitin, Iniciativa por Cataluña, acabó incluyéndolo en su coalición de gobierno Barcelona en Común. Después de este show, Ada Colau se convertiría en la portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca. Su fama, gracias a las múltiples apariciones en televisión, la propulsó hasta ser la alcaldesa de Barcelona en mayo de 2015. Lo dijimos durante toda la campaña, para nosotros el tema de los desahucios y de la vivienda, del derecho a la vivienda es una prioridad y hoy estamos en el distrito de Barcelona más afectado, que es Nou Barris. Aunque en campaña había prometido que prohibiría todos los desahucios, solo en su primer año como alcaldesa 340 familias perdieron su casa. También prometió expropiaciones masivas entre las más de 100.000 casas vacías que dijo que había en Barcelona. La realidad es que eran 10.000 y que solo pudo expropiar un par. La plataforma de afectados por la hipoteca terminó al final renegando de Ada Colau. De hecho, llegaron a acampar con colchones en el vestíbulo del ayuntamiento para protestar contra la política de vivienda de la alcaldesa. Bueno, yo soy Irene Montero, vengo por la plataforma de afectados por la hipoteca, afectados y afectadas por la hipoteca de Madrid. Y no sé qué palabras decir de mi organización. A partir de aquí, la carrera política de Irene Montero fue fulgurante. Primero, en la Asamblea de Podemos, luego diputada del Congreso y en 2020 ministra de Igualdad del Gobierno de España. Actualmente es eurodiputada en el Parlamento Europeo y líder de su partido en sustitución de Pablo Iglesias. Precisamente junto a su pareja, Montero es copropietaria de un chalet en Galapagar, un piso en Madrid, otro en Ávila, 2 fincas y un almacén. Esta incoherencia entre el registro de la propiedad y su discurso político le provocó a Montero duras críticas hasta de los suyos. Pablo Iglesias y yo llevamos tiempo emprendiendo un proyecto familiar y parte de ese proyecto familiar ha consistido en buscar una casa cerca del campo en la que vivir. Llevamos tiempo intentándolo y finalmente con el salario que tenemos hemos conseguido llevar adelante y sacar adelante ese proyecto. Irene Montero también ha dicho que en España no faltan casas, sino que sobran los propietarios que tienen muchos inmuebles. Por supuesto, no habla de su caso, sino de lo que llama grandes tenedores y fondos buitres. El Banco de España dice que en realidad los fondos de inversión solo tienen el 10% del mercado de la vivienda. Pero para Montero, eso son cosas que se inventa la derecha, como el problema de la ocupación. El problema de la ocupación es un problema inventado, es una agenda de la derecha y creo que cuando compramos la agenda de la derecha, al final gana la derecha.
Esperamos que ya haya prescindido de los servicios de estos guionistas de subsuelo. Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Que en su momento se inventaron esta frase de que el problema de la ocupación es un problema inventado y que está solo en la agenda de la derecha. Solo le diremos que tienen una razón, y es que no está en la agenda de la izquierda, porque ustedes han decidido no contestar a ninguno de las decenas de emails y llamadas que les hemos hecho para poder reunirnos con ustedes y poder explicarles cuál es la situación de los afectados por la ocupación y la inquiocupación. O me va a decir usted que es un invento el caso de Tamara de Elche, que tiene a sus hijos hacinados en una pequeña habitación de casa de su padre porque no puede acceder a su única vivienda que está ocupada. ¿O me quiere decir que Gaspar de Granada también es un invento después de que ha estado 7 años para intentar recuperar su única vivienda que estaba transformada en un narcopiso? ¿O de verdad me está diciendo que los vecinos de la calle donde vive Ione Belarra no tuvieron que enfrentarse a una mafia de trasteros para que hoy en día Ione Belarra pueda dormir tranquila? Según el portal Idealista, casi el 9% de las viviendas que se venden en Gerona y Tarragona se anuncian como ocupadas. En Sevilla también superan el 8%, en Almería y en Murcia el 6%. Irene Montero y Ada Colau llegaron a la primera línea política de la izquierda gracias a sus discursos sobre vivienda, unos discursos que luego se volvieron en su contra. Volviendo nosotros al origen de este podcast, recordemos que a Gabriel Rufián le preocupa que a Pedro Sánchez le suceda lo mismo y que la vivienda acabe con la coalición de gobierno progresista. Para saber si Rufián tiene motivos razonados de preocupación, lo mejor que podemos hacer es analizar qué es lo que ha dicho y hecho Pedro Sánchez con la vivienda desde que es el inquilino oficial del Palacio de la Moncloa. En los primeros gobiernos de Sánchez no hubo un ministerio de vivienda como tal. Esta competencia se incluyó dentro de la cartera de Transportes primero y Fomento después. En ambos casos, el ministro fue el mismo. Un plan de 20.000 viviendas en alquiler a precios asequibles. Para ello impulsaremos la promoción de estas viviendas en un plazo de 4 o 6 años. Sin mucho entusiasmo y con unos plazos quizá excesivos, José Luis Ábalos anunció el primer gran compromiso de la era Sánchez para ampliar el parque público de vivienda. Fue el 12 de julio de 2018. Llevaban 40 días en el gobierno. Pasaron casi 3 años sin más noticias hasta que en 2021 Sánchez presentó otro plan. Vamos a movilizar hasta 10.000 nuevas viviendas de la Sareb para destinarlas al alquiler social. Lo que vamos a lograr es que el parque público en estos puntos calientes pues ronde aproximadamente la no desdeñable cifra de 24.000 viviendas. 24.000 viviendas en toda una legislatura no parecen muchas, así que el propio gobierno decidió inflar un poco más la cifra. El objetivo del gobierno ahora son 100.000 viviendas públicas, 100.000. Y en el plan de alquiler que tenemos planteado, de 100.000 viviendas a construir durante los próximos años. ¿Se acuerdan del anuncio inicial de Ábalos de las 20.000 viviendas que se elevó a 24.000 y que después llegó hasta las 100.000? Pues con la nueva ministra de Transportes volvimos a la casilla de salida. Con las promesas de viviendas públicas menguando llegamos a julio de 2022. Y hoy les anuncio que desbloquearemos de inmediato la operación Campamento para la construcción de hasta 12.000 viviendas en la ciudad de Madrid. Un inciso. 3 años después, hemos sabido que los primeros pisos podrían estar disponibles a finales de 2027, es decir, ni siquiera estarían para esta legislatura. Pero no nos adelantemos, porque en nuestro relato cronológico estamos ya en 2023. En mayo había elecciones autonómicas y municipales, en julio las generales. Ante esta coyuntura, Pedro Sánchez vuelve a rescatar el tema de la vivienda y lo sitúa como uno de los ejes de su campaña. Ya lleva 5 años en el cargo, y no hay noticia de que sus anuncios hayan dejado de ser anuncios para convertirse en una realidad donde los españoles puedan vivir. Por eso hay que renovar las promesas y en un acto del PSOE en Valencia, Sánchez da un nuevo titular. Bienvenido, Pedro. El próximo martes en el Consejo de Ministros y de Ministras vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Ante las críticas por lo raquítico de esta medida, después de 5 años en el poder, la Moncloa improvisa al día siguiente otro anuncio. Y como las encuestas seguían dando favorito al PP en las elecciones locales, Sánchez tuvo que subir la apuesta.
Sumando las 50.000 de la Sareb, las 43.000 para el alquiler y las 20.000 de defensa, nos da un total de 113.000. Pero en campaña electoral esto tampoco fue suficiente. En los próximos años vamos a habilitar 183.000 viviendas de titularidad pública para el alquiler. Todas esas viviendas prometidas por Sánchez no bastaron y el PSOE se estrelló en aquellas elecciones municipales y autonómicas. Y con esta inercia nada positiva, los socialistas llegaron a las elecciones generales. Sánchez las perdió, pero consiguió mantenerse en la Moncloa con el apoyo de sus socios parlamentarios. ¿Y saben qué? Que en su discurso de investidura, Sánchez volvió a prometer las ya famosas 183.000 viviendas públicas. Raquel Sánchez fue con Pilar Llop la única ministra de las nombradas por Sánchez en 2021 que no repitió en el cargo. El fiasco de los trenes que no cabían por los túneles y el fracaso de la política de vivienda pesaron en su cese. La encargada de tomar el relevo en vivienda fue Isabel Rodríguez. Si la política manchega no lo había tenido fácil como portavoz del gobierno, su cambio de ministerio le ha traído también momentos amargos que quizá no esperaba por venir de la izquierda política. Tanto Podemos como Sumar han visto en Rodríguez el chivo expiatorio perfecto para tratar de que a ellos no les salpique la crisis de la vivienda. El partido de Irene Montero y Pablo Iglesias, por ejemplo, no ha tenido empacho alguno en criticar a Isabel Rodríguez por ser multipropietaria. Y ustedes, ministra, defienden a los rentistas porque son rentistas. Como usted, que tiene 3 viviendas, como el presidente del gobierno, como el 20% de los diputados y diputadas socialistas que declara rentas del alquiler. A usted le interesan mucho mis propiedades. Yo le diré que con mis 3 propiedades que usted ha mencionado, pues no tengo ni para pagar la mitad del chalet de Galapagar. Lo siento, no me llega. Sumar, los actuales socios de gobierno del PSOE tampoco se han quedado cortos en sus críticas a la ministra y directamente le han invitado a que se vaya. A nosotras se nos está acabando la paciencia con Isabel Rodríguez. Necesitamos medidas serias, medidas valientes, medidas innovadoras. Y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo y, por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo. ¿Qué le parece que la portavoz de Sumar haya pedido su dimisión? Bueno, es normal, los grupos tienen que hacer su trabajo para llamar la atención. Pero no es una anomalía que el propio socio de gobierno pida la dimisión de un miembro del gobierno. Pues lo tendrán que preguntar a ustedes, a ellos, ¿no? ¿Usted comparte, como la portavoz de Sumar, que debe dar un paso al lado la ministra de Vivienda? Mire, el principal problema que tiene España en estos momentos se llama vivienda. Que acceder a la vivienda en España es un problema gravísimo para millones de personas, eso no lo pone en duda nadie. La clave del debate y el motivo de este podcast es saber cuánto ha empeorado este problema desde que gobierna Pedro Sánchez y si de ese empeoramiento es responsable la coalición progresista. Acudamos a los datos para obtener respuestas. Por ejemplo, la edad en la que un joven consigue la independencia económica suficiente como para poder pagarse su propia vivienda. Es la E de la emancipación de la gente joven, que como siempre hemos dicho se tiene que emancipar con 20 años, no con 30 años, y por eso queremos poner en marcha un plan de viviendas donde la gente joven pueda acceder a una vivienda asequible en alquiler o en propiedad. Según Eurostat, en 2017 los jóvenes españoles nos independizábamos de media a los 29 años, pero en 2024, el último dato que tenemos, la media ha alcanzado ya los 30 años. En 2017, el porcentaje de jóvenes españoles que podíamos emanciparnos era del 19,3%. A finales de 2024, ese porcentaje llegó a caer hasta el 15,2%. El peor dato para un segundo semestre desde que existen registros. ¿Sabes que en 2017 un joven necesitaba destinar de media en España el 88,8% de su salario para pagar el alquiler? En 2024 ese porcentaje ha subido al 92,3%. Pero la crisis de la vivienda no atañe solo a los jóvenes, nos afecta a todos. En el primer semestre de 2018, la subida en el índice de precios de la vivienda del INE fue del 6,8%. En el primer semestre de 2025 subió un 12,7%, la segunda mayor alza de precios de toda la serie histórica.
Según los datos de la tasadora TINSA, en 2017 el precio del metro cuadrado en España estaba en 1.353 euros. Ahora supera los 2.000 euros el metro cuadrado, es decir, una cifra que se dispara encima en las grandes ciudades. En Barcelona, de media, se pagan ya más de 1.600 euros al mes de alquiler. En Baleares también. En Madrid, casi. En Guipúzcoa, 1.500. En Málaga, 1.300 euros de media por arrendar un piso. A día de hoy, alquilar una habitación en España está en 520 euros. Es decir, en 2017 estaba en 200 euros menos. Con este panorama, los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial no deberían sorprender a nadie. Los desahucios siguen subiendo, aunque ya no abran los informativos de la televisión. Cada vez más personas dejan de pagar la renta a los caseros o permanecen en la vivienda finalizado el contrato. En 2024, un 4,5% más que el año anterior. Comprobado que el encarecimiento de la vivienda está siendo brutal, vayamos a la segunda parte, a la responsabilidad política. Una cuestión difícil por el riesgo de caer en un veredicto sesgado. Así que aplicaremos el baremo que marcó el propio presidente del Gobierno para puntuarse. Para Sánchez, la solución al problema pasaba por conseguir que España llegara a tener un 20% de viviendas públicas. Dijo que eso no se podía hacer de un día para otro. Más de 2.700 un día para otro después, creemos que es tiempo suficiente para preguntarse en qué porcentaje estamos. Lamentablemente, al cierre de la grabación de este podcast, el Ministerio de Vivienda sigue sin contestarnos a esta pregunta. Pero ojo, la responsabilidad en materia de vivienda no recae solo sobre unos hombros. Esta es una partida en la que el Gobierno central es el que marca las reglas de juego y luego son las comunidades autónomas las que tienen que mover las fichas. El actual Gobierno de Cataluña, por ejemplo, apuesta por la intervención del mercado. El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, por todo lo contrario. Isabel Díaz Ayuso ha animado a fondos de inversión como BlackRock a seguir invirtiendo en la región con la promesa de no intervenir en el mercado de compra y alquiler, y ha presentado en noviembre un plan de 15 medidas entre las que destacan liberalizar más el sector, reducir burocracia y reforzar la seguridad jurídica de inversores y promotores. Salvador Illa, por su parte, ha anunciado que se plantea prohibir en Cataluña la compra de viviendas que no sean para residir. Analicemos con economistas de ideologías diferentes estos dos casos. Escuchamos a José Carlos Díez y a Juan Ramón Rayo. Ahora se construyen muy pocas casas y hay mucha creación de hogares. La solución no es lo que plantea Illa de poner más restricciones a la compra en lo que son viviendas usadas. La solución es hacer viviendas nuevas y la clave la tienen las comunidades autónomas. Lo que cuenta la presidenta de la Comunidad de Madrid, el relato suena mejor, pero es poco creíble esto de que ella va a desregular si ella lleva 6 años gobernando, porque no ha desregulado ya. O sea, que yo dejaría ya los relatos, me pondría a trabajar. Ella está aplicando un plan que se aprobó en la Comunidad de Madrid en 2009, que no se ejecutó con vivienda social, ¿no? Desarrollada por promotores privados y a unos precios razonables, con una rentabilidad razonable. Yo creo que esos son planes útiles, pero lo que tiene que hacer es muchísimas más viviendas. El modelo de Illa es un completo disparate porque prohibir comprar viviendas si no es para residir en ella supone liquidar, destruir, laminar el mercado del alquiler. Para que exista mercado de alquiler, para que exista vivienda en alquiler, alguien tiene que comprar o construir vivienda no para vivir en ella, sino para que otros, los inquilinos, residan en ella. El modelo de Ayuso, si bien es mucho más abierto y tolerante del mercado del alquiler profesionalizado, por eso invita a los grandes fondos a que vengan a Madrid a comprar vivienda, no conduce por sí solo a extender la propiedad inmobiliaria a muchísimos españoles que querrían convertirse en propietarios de vivienda. ¿Y por qué? Pues porque la disponibilidad de suelo y los costes de construcción de nueva vivienda en España siguen siendo muy altos, tanto por regulación como por impuestos estatales y autonómicos, y hasta que eso no cambie no habrá nueva oferta de vivienda y por tanto será complicado que aparezcan nuevos propietarios de vivienda.
Acudamos de nuevo a los datos, en este caso a los publicados por el gobierno de Pedro Sánchez a través del Observatorio de la Vivienda y el Suelo. Según la última información facilitada, entre 2021 y 2023 la Comunidad de Madrid levantó 10.775 viviendas. Fue la primera del ranking al edificar el 22% del total de las casas terminadas en toda España. El segundo lugar lo ocupó Cataluña, con la mitad de casas construidas. Más datos. La provincia de Barcelona lidera ahora mismo la caída de la oferta del alquiler y es donde los precios son más caros y la presión de la demanda es más alta. En este caso, la fuente es el informe de la inmobiliaria Alquiler Seguro, que dice que en 2025 la oferta de viviendas en alquiler cae un 7,7% en Barcelona y sube un 1,2% en Madrid. Esta caída de la oferta en Barcelona está desatando una lucha feroz entre los potenciales inquilinos. Para que se hagan una idea, cada vivienda que se puso en arrendamiento en esta provincia catalana recibió 444 interesados en solo 10 días, un récord histórico que coincide con la aplicación del tope al precio del alquiler impuesto en la Ley de Vivienda Estatal. Como ven, la crisis de la vivienda se puede abordar desde diferentes enfoques y múltiples segmentos. Hay un aspecto que aún no hemos tocado en este podcast, el de los impuestos. Y aquí, PP y Vox han lanzado sus propias propuestas. Voy a hacer la bajada histórica de impuestos a los jóvenes en la vivienda, tanto para compra de vivienda nueva como para segunda mano. La bajada histórica del 10% de IVA al 4% de IVA. ¿Y sabe usted cómo va a pagar el 4% de IVA los jóvenes en su primera casa? En plazo, como lo pagarán con la hipoteca. Es decir, precio aplazado 10, 15 o 20 años, señoría. Es así como vamos a construir viviendas en España. Una política que proteja la comunidad y nuestra soberanía inmobiliaria, gravando de forma acusada la compra de vivienda por parte de capital extranjero y utilizando lo recaudado para hacer vivienda protegida y bonificaciones fiscales para las familias españolas. Una política que quite los indecentes impuestos a la compra de primera vivienda o que difiera su pago, si no es posible lo otro, para que estos no se conviertan en un obstáculo imposible de franquear para jóvenes y clases medias. Recetas para solucionar el problema hay muchas y ustedes han escuchado algunas de ellas, pero hay una realidad que no admite muchas interpretaciones. En 2017, el último año completo sin Pedro Sánchez en el poder, la población en España era de 46,5 millones de habitantes. El 1 de julio de 2025 ya éramos más de 49,3 millones las personas que vivimos en este país. Esto supone un incremento de casi 3 millones de habitantes en solo 8 años y fundamentalmente por la llegada de inmigrantes que, lógicamente, también quieren vivir bajo un techo. Hasta para José Luis Escrivá, exministro al que Sánchez nombró gobernador del Banco de España, urge construir 700.000 nuevas viviendas de inmediato. Según los análisis de Funcas, necesitaríamos varios años de crecimiento de casi 200.000 viviendas anuales para cubrir el déficit actual. Sin embargo, no estamos ni de lejos en estas cifras y no va a ser fácil alcanzarlas por 3 motivos de los que alertan desde el BBVA: la falta de suelo finalista, la escasez de mano de obra en el sector de la construcción y la incertidumbre regulatoria que condiciona la puesta en marcha de nuevos proyectos. Sin suelo, sin albañiles y sin seguridad jurídica, se explica por qué hay promesas a las que les cuesta tanto dejar de ser eso, promesas. Un plan de 20.000 viviendas en alquiler. El parque público ronde aproximadamente 24.000 viviendas. El objetivo del gobierno ahora son 100.000 viviendas. Para la construcción de hasta 12.000 viviendas. Para la construcción de 20.000 viviendas. La movilización de 50.000 viviendas de la Sareb. La habilitación de 183.000 viviendas públicas. 20.000 nuevas viviendas públicas. Vamos a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas. El genial Alberto Cortés escribió hace muchos años una canción sobre un tipo que construyó castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, y en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Quizá tengamos que volar todos hasta allí si queremos encontrar algún día esos castillos que iban a construir para nosotros.
De momento, lo único que está por las nubes es el precio de la vivienda. Dirección y guión, Dieter Brandau. Subdirección y edición, Nieves López Gamonal. Redacción, Borja Medina. Realización, Alberto Abengózar. Voces, Lucía Prieto, Mercedes Rodríguez, Ricardo González Mangas, Paula Arenzano y Antón Márquez. Agradecimiento a los economistas Juan Ramón Rayo y José Carlos Díez. Imagen y diseño, Antonio Poveda.